Hola a todos y a todas, yo soy Carla Llamas y estáis escuchando el podcast de La Maleta de Carla. Bueno, ya sabéis que en este podcast hablamos de viajes, de turismo responsable, de sostenibilidad y también de emprendimiento. Y en el caso del podcast de hoy os quiero hablar de mi experiencia viajando sola. Antes de empezar, os quiero dar una buena noticia. A partir de hoy mismo el podcast pasa de ser bimensual, es decir, cada 15 días, a semanal. Cuando empecé con el podcast, la verdad es que dudaba entre si hacerlo semanal o bimensual, y hablando con Adrián, pues él me sugirió que empezase a hacer 2 al mes y que si me veía cómoda que lo ampliase. Y la verdad es que disfruto mucho con este medio, con el formato y pues quiero más. Entonces, bueno, yo espero que os haga ilusión y un poco entre comillas a cambio os tengo que pedir 3 cosas. La primera es que paréis ahora de escuchar este audio y os suscribáis desde la plataforma desde la que lo estáis escuchando para que, bueno, pues de esta manera yo sé a cuántas personas les interesa el podcast y a vosotros también os llega una notificación cada vez que yo publico un nuevo episodio. La segunda cosa, que si lo escucháis desde la aplicación de podcast de iPhone, que me dejéis un comentario y lo valoréis con 5 estrellas. Si lo vais a valorar con una, mejor no lo valoréis. Y esto es porque así suben los rankings de podcast de iTunes. Y si lo escucháis desde iVoox, pues podéis darle a me gusta y también podéis dejar un comentario. Tercera cosa, quiero que me sugiráis nuevos temas, nuevas personas que queréis que entreviste, y todo esto podéis hacerlo también en un comentario, en un mensaje privado de Instagram o en el email info@lamaletadecarla.com. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, la idea de grabar este podcast con mi experiencia viajando sola ha surgido básicamente durante mi último viaje en el que he estado una semana en Florencia yo sola. Si me seguís en Instagram sabréis que ha sido una semana bastante reflexiva, que he hablado mucho con vosotros a través de Instagram Stories y que pues he echado un poco la vista atrás a todo este año en el que llevo viajando sola más a menudo. Y un poco fruto de todas esas reflexiones, pues me apetecía sentarme delante del micro a contaros todo lo que he aprendido. Antes de entrar en todo eso, os quería hablar del que yo considero el primer viaje que hice sola, entre comillas. Fue un viaje que hice a Cuba en el año 2008 con una asociación de cooperación internacional de Sevilla y, como os digo, no iba sola, iba con un grupo de gente, lo que pasa que, bueno, pues todos eran más mayores que yo tenía 20 años, todos tenían más de 26. Y me costó mucho hacerme al grupo y pues fue la primera vez, yo creo, que me sentí sola. También era uno de mis primeros viajes y yo siempre había viajado pues con amigos, con conocidos, con mis padres. Entonces me chocó. Supongo que fue la primera vez que me enfrenté al concepto de sentirme sola estando en un país totalmente desconocido, con gente desconocida. Luego llegó el Erasmus, que pues más de lo mismo, me fui sola. Me acuerdo de llegar a Stirling, que es donde hice el Erasmus, en Escocia, con mis maletas, no conocer a nadie, y tardé un par de semanas también en dar con gente, en entablar conversaciones, en hacer amigos que hoy en día siguen siendo mis amigos. Y aunque el Erasmus ya sé que no es un viaje como puede ser, pues eso, 15, 20 días en Cuba, sí que es verdad que estaba en otro país, estaba haciendo turismo los primeros días y bueno, pues me sentí un poquito sola también hasta que encontré a ese grupo de gente con la que hice muchísima amistad. Luego conocí a Adrián en 2012 y es cierto que desde que le conocí he viajado principalmente con él, que nos hemos compenetrado súper bien en ese sentido. Cuando trabajábamos los dos en oficina, pues cogíamos las vacaciones a la vez y ya sabréis, si habéis escuchado el segundo podcast, que en 2016 dejamos nuestros trabajos y nos fuimos de viaje primero 3 meses y luego 9 meses. Sabréis también que volvimos y que decidimos parar un poco. Adrián volvió a trabajar en una oficina y pues yo ya había empezado a trabajar en el blog de forma más seria, más constante, más profesional, por así decirlo. Entonces, claro, no podía dejar de viajar porque básicamente mi trabajo en el blog consiste en generar contenidos de viajes y si no viajo, pues no hay contenidos. Entonces ese fue un punto de inflexión. Adrián no me podía seguir el ritmo porque tenía que ceñirse a su mes de vacaciones y ese fue el momento en el que me dije, pues o lo haces sola o no lo haces. Es decir, o te vas de viaje sola o no te vas. Y esto fue hace más o menos un año, en el momento en el que Adrián volvió a trabajar en una oficina y yo me tuve que plantear mi vida laboral y mis viajes, que pues van de la mano, de forma totalmente independiente. Y ese fue el motor, yo creo, que me empujó a reservar mi primer viaje sola, pero sola de verdad.
esta vez sí, sin ir a una clase, sin un grupo de gente, aunque fuera desconocida, pero que iba conmigo en el viaje, sin un itinerario marcado. Y ese primer viaje fue a Roma. La verdad es que yo para la primera vez no me quería arriesgar muchísimo porque, bueno, no me planteaba directamente irme en mi primer viaje sola de verdad a la otra punta del mundo, a un sitio que no conocía de nada, porque no me sentía cómoda haciendo eso. Entonces me planteé Roma porque era una ciudad que ya conocía y lo que quería era comprobar si yo me sentía cómoda estando sola. Y bueno, pensé que era un buen primer paso. Evidentemente me sentí a gusto, me sentí realizada, sentí que tenía muchísima independencia para hacer lo que quería, cuando quería, como quería, y a la vez me sentí súper acompañada, porque es cierto que la comunidad que se ha creado alrededor de mi Instagram es una comunidad muy agradable y siempre me siento muy acompañada siempre que estoy de viaje, pero especialmente cuando estoy sola y nunca siento que esté sola realmente. Y bueno, el viaje a Roma fue tan bien que me planteé otros viajes sola. En este caso le siguió Estados Unidos, que es un viaje que planteé de forma diferente porque en este caso era un mes, 10 días de ese mes iba a estar con mi amigo Iván, que ya le conocéis, es mi amigo del Erasmus, y 20 días iba a estar sola. Y los 10 primeros días de ese viaje fueron genial porque yo me sentía con muchísima energía, me sentía muy independiente, muy empoderada, probando cosas nuevas, salía todos los días, hacía esto, hacía aquello, me quedé en un hostel, me alojé en un hostel y pues conocía gente, hablaba con este, hablaba con aquel. Y la verdad es que me sentí súper bien. Luego pasaron esos 10 días que estuve con Iván y me quedé otra semana sola. Entonces, después de que se fuera Iván, sí que es verdad que la última semana la pasé un poco peor en el sentido de que me sentía mucho más sola. Me lo había pasado súper bien con Iván porque si nos visteis en ese viaje, Iván y yo somos personas con el mismo cerebro, somos gemelos separados al nacer, somos hermanos y entonces tenía la sensación de que, pues yo qué sé, de que se había ido él. Y un poco en parte el viaje ya se había acabado, ¿no? No sé si me explico, pero sí que echaba de menos ir con alguien y compartir esos momentos con alguien. No sé si estáis de acuerdo conmigo, no sé si pensáis igual, pero yo soy de las que cree que los viajes son las personas con las que los compartes. Entonces hay destinos que yo recuerdo con muchísimo cariño por haberlos compartido conmigo misma, pero en este caso gran parte del viaje lo había compartido con Iván, entonces me costaba pensar en ese viaje, en continuar ese viaje esa semana sin que estuviera él, ¿no? Se me hizo un poquito cuesta arriba. Y luego en 2019 yo tenía 2 destinos clarísimos, sabía que iba a ir a esos 2 destinos en 2019, se pusiera quien se pusiera por delante, tanto si me iba sola como si me iba acompañada, me daba igual, pero yo tenía muy claro que en 2019 iba a ir a Egipto e iba a ir a Uganda. Eran mis 2 destinos para este año, lo tenía clarísimo, se me había metido entre ceja y ceja y los que me conocen saben que soy un poco cabezona en este sentido y me lo propuse y lo conseguí. Y aunque sí, tenía muy claro que quería ir a estos 2 destinos, no tenía acompañante. No había nadie que me pudiera acompañar a estos 2 destinos, ni que pudiera, ni que quisiera, ni que tuviera el presupuesto. Entonces me planteé hacerlo yo sola y me compré esos 2 billetes de avión yo sola. Que ahora lo digo y suena muy fácil, pero fue una decisión muy difícil. Tomar la decisión de hacer el viaje a Egipto yo sola o de hacer un viaje a Uganda, que era un país que yo desconocía pues al 95%, me costó muchísimo. Pero una vez más me repetí a mí misma esa frase de o lo haces sola o no lo vas a hacer. Y era algo que no me podía permitir a mí misma. No me podía permitir a mí misma no ir este año a Egipto y a Uganda porque tenía muchísimas ganas de conocer esos 2 países, podía permitírmelo, tenía el tiempo y bueno, pues es que no me por el hecho de no tener acompañante no podía quedarme en casa. Sí que es verdad que luego a esos viajes acabé viajando acompañada, pero los billetes me los compré pensando que me iba a ir sola. Luego Adrián me acompañó a Egipto, fue un viaje fantástico que la verdad que disfruté muchísimo y me alegro mucho de haber compartido con él, pero por ejemplo los últimos 5 días sí que los pasé sola en Egipto y me alegro mucho al final de que él me acompañase a todo el viaje porque Egipto no es que yo me sintiera insegura en Egipto, pero sí me sentí incómoda en muchas ocasiones. En esos 4 o 5 días que estuve sola me sentí incómoda en más de una ocasión porque recibes miradas, porque recibes comentarios, porque te preguntan cosas
y en ese sentido sí que algún día fue bastante desagradable. Y si ahora mismo a mí me pregunta una mujer, oye, ¿recomendarías Egipto para viajar sola? Yo le diría, si vas a viajar sola de verdad, si te planteas hacerlo sola por libre, piénsatelo porque es un país en el que te puedes sentir incómoda en muchas ocasiones. Lo bueno de Egipto es que en general cuando viajas a Egipto vas con un guía o haces un crucero, entonces vas con más gente y casi nunca estás sola de verdad. Pero yo he paseado por El Cairo sola, he paseado por Alejandría sola y en ningún momento me he sentido en peligro. Pero sí que me da rabia y me toca muchísimo las narices que por el simple hecho de ser mujer me tenga que ver expuesta a según qué miradas o a según qué comentarios, simplemente por ser mujer. Y eso es algo que en Egipto sí lo he vivido y pues lo tengo que decir. Dejando aparte Egipto, Uganda también me iba a ir sola, era un país del que no sabía prácticamente nada. No es que me diera miedo por una cuestión de seguridad, porque había leído que era un país perfectamente seguro, pero bueno, te enfrentas a un país africano del que no conoces nada, un país que no es demasiado turístico y bueno, al final tuve la suerte que me acompañó Andrea, que la habréis escuchado en el tercer podcast sobre turismo responsable y fue un lujazo contar con ella para este viaje porque aprendí un montón y encima nos lo pasamos genial, tanto que nos volvemos a ir de viaje juntas y pues ya que estáis escuchando este podcast os anuncio que en breve nos vamos juntas a Tailandia, que no lo he contado por ahí todavía, así que esto es un poco primicia, ¿no? Para los que escuchéis el podcast. Y Florencia ha sido el último destino al que he viajado sola y ha sido, como os digo, un destino en el que he reflexionado muchísimo porque ha marcado un año desde ese primer viaje que hice sola de verdad, el viaje a Roma, ¿no? Ha sido un año de mucho aprendizaje y de ganar muchísima independencia a nivel de viajes, ¿no? De aprender a tomar muchas decisiones y bueno, pues he clasificado un poco todos esos aprendizajes en 3 niveles. El primer nivel sería el nivel práctico y es que a nivel práctico me he dado cuenta de que viajar sola es un poco marrón. ¿Por qué? Porque tienes que acordarte tú prácticamente de todo, ¿no? El check-in, el hotel, mirar esto, la reserva para este sitio. No hay nadie contigo por detrás, ¿no? Que te esté diciendo, oye, ¿te has acordado de hacer el check-in para el vuelo? ¿Te has acordado de no sé qué? No, tú te lo guisas, tú te lo comes y pues es maravilloso porque te da mucha independencia, pero también puede ser un marrón porque si te olvidas de algo, pues te has olvidado. Y no hay nadie por ahí recordándotelo, ¿no? Y digo especialmente que es un marrón en mi caso porque soy la persona más despistada del mundo, entonces soy la persona típica a la que le pasan estas cosas, que se olvida de hacer según qué y por eso para mí, en mi caso, personalmente es un marrón. Pero luego a nivel práctico para mí también es bastante regalo el viajar sola porque yo hago 10.500.450 fotos de todas las cosas y de todos los momentos. Me gusta volver al mismo sitio 10 veces para verlo con luz diferente, para verlo de noche, para verlo de día. Me gusta levantarme al amanecer para hacer fotos, ir de noche a hacer fotos, el atardecer desde este sitio, desde este otro. Y esto no es algo que yo haga desde que tengo el blog o no es algo que haga por trabajo, es que yo viajo así, a mí me gusta viajar así. Supongo que porque mi personalidad es bastante intensa, como os habréis dado cuenta, y porque soy curiosa por naturaleza, entonces me gusta descubrir los lugares de todas las formas, de todas las maneras, de todos los puntos de vista. Y viajar sola, pues me da una independencia que no tengo viajando con nadie. Y es que hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Es cierto también que cuando viajo con gente, pues evidentemente me adapto y también voy un poquito más relajada por la vida. A nivel creativo, es cierto que cuando viajo sola me siento mucho más creativa. Yo no sé si alguno de los que me estáis escuchando, le pasa igual. Y es que cuando viajo sola tengo muchas conversaciones conmigo misma, tengo un montón de ideas, me explota la cabeza, me cuesta dormirme por las noches porque estoy constantemente creando, ¿no? Y soy súper productiva. Y la verdad es que me siento muy realizada cuando viajo sola porque me permite trabajar más, hacer más fotos, más stories y bueno, ya sabéis que mi trabajo, o sea, mis viajes son 50% trabajo, 50% placer y yo disfruto trabajando, disfruto generando contenido de viajes, entonces me siento muy, muy, muy productiva, muy realizada. Y luego a nivel emocional, que yo creo que es para mí lo más importante a nivel emocional, hay 2 aspectos que creo que son importantes y uno de ellos es el miedo.
El miedo se ha apoderado de mí en muchísimas ocasiones. Yo siempre digo que el miedo es una reacción natural ante algo desconocido y siempre acompaño esta frase con una frase de Charuca que dice que si las ganas son más grandes que el miedo, entonces hazlo. Y esas dos frases han sido mi guía a la hora de superar obstáculos, a la hora de superar retos. Me acuerdo perfectamente, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos y tenía que alquilar un coche yo sola para hacer una excursión. Intenté buscar a otros viajeros que hicieran conmigo esta excursión, pero no salió nadie. Y ahí me repetí una vez más eso de que o lo hacía yo sola o me quedaba con las ganas. Y las ganas en ese momento eran más grandes que el miedo y lo hice. Y puede sonar como una tontería porque al final se trata de alquilar un coche, no tiene mucho más misterio, pero para mí era un reto, para mí era un miedo, entre comillas, que tenía que superar y lo hice. Y el miedo, cuando viajas sola, te ataca doblemente, ¿no? Porque no es solo enfrentarte a algo nuevo, sino que además te estás enfrentando tú sola por tu cuenta. No hay nadie ahí a tu lado para cogerte de la mano si te caes. Pero además, si eres mujer y viajas sola, te tienes que enfrentar a personas que te dicen ¿pero dónde vas? ¿Pero si esto no es seguro? ¿Pero si viajar sola? ¿Pero cómo se te ocurre? O a incluso discursos que tenemos interiorizados de que por ser mujer hay ciertas cosas que deberían darnos más miedo o que quizá no deberíamos hacer. Por suerte, cada vez hay más mujeres demostrando que pueden viajar solas, que pueden hacer lo que les dé la gana solas, sin necesidad de ir acompañadas, si es lo que quieren. Y la verdad es que es algo que también a mí durante este año me ha hecho empoderarme mucho más, saber que no necesito a nadie para coger las maletas, irme de viaje y trabajar y vivir y disfrutar de lo que más me gusta, que es viajar. Y durante este último viaje en Florencia me he dado cuenta de otra cosa, y es que yo puedo viajar sola sin problema. De hecho, lo voy a seguir haciendo porque tiene muchos aspectos en los que disfruto muchísimo. Pero otra cosa es que sea mi opción preferida. A mí, a nivel emocional, viajar sola no me gusta. Me gusta viajar con Adrián, con mis padres, con mis amigos. Me gusta pues compartir los buenos momentos con personas a las que quiero o incluso a veces con gente a la que acabo de conocer, que puede ser muy enriquecedor. Pero me gusta subir al volcán Bromo en Indonesia y emocionarme y que esté ahí Adrián para cogerme de la mano y emocionarse conmigo. O me gusta ver gorilas, ponerme a llorar como una tonta y ver que Andrea está llorando también y que nos abracemos en medio de la selva y nos demos las gracias mutuamente. Y me gusta también ver cómo mi madre se pone fina a chocolate, a gofres y a helados, o cómo mi padre pues disfruta perdiéndose por las calles de París sin un mapa, ni Google Maps, ni nada por el estilo. Y yo creo que de todo esto lo que extraigo es que si no lo hubiese experimentado, jamás podría haber aprendido lo que he aprendido y jamás podría estar hablando aquí de esto. Es algo que tenía que probar, es algo que voy a seguir haciendo por trabajo y porque disfruto. Y creo que todos y todas deberíamos probar eso de viajar solos alguna vez, aunque solo sea para ver cómo nos hace sentir. Y si os da miedo, recordad que el miedo es una emoción más y que forma parte del viaje y de la vida. Espero que os haya gustado este podcast y que si aún no os habéis lanzado a viajar solos y os apetece, que lo probéis. En mi libro Viajar para chicas con prisas encontráis más consejos prácticos, pues eso, para viajar por vuestra cuenta. Así que sí, no hay excusas. Y yo estoy deseando que me contéis vuestras experiencias también a través de los comentarios de este podcast o de Instagram, donde ya sabéis que me encontráis como @lamaletadecarla. Estoy segura de que tenéis un montón de aventuras que me podéis compartir de vuestros viajes solos, de vuestros viajes solas. Así que nada, hasta aquí este podcast. Nos vemos la semana que viene. Adiós.